Esto es uno de tantos círculos que se pueden describir al respecto, de los puntos claves, desde lo que mencionaba de Birkhoff, que entre paréntesis no todas eran leucemias mieloides crónicas, cómo ha ido en evolución. Y a lo mejor el punto más clave es el año 60, los 70 con las bandeo de naranja de acridina y poder ver los oncogenes. Luego en el 85 la reacción en cadena de la polimerasa, aunque ya se hacían marcajes con técnicas anteriores que se llaman de Northern Blot o Southern Blot y se podían realizar. Y el punto clave ahora, ¿qué más va a seguir? Y mucho de esto es la inmunoterapia y va a seguir en cuanto a respecto también de manejo de las stem cell. ¿Por qué pegaron los inhibidores de sinasa de tirosina y concretamente imatinib? Porque tener de curvas con quimioterapia oral, que todos teníamos pérdida de pacientes, después de los 10, 15 años había algún anecdótico. Yo conocí a algunos de los pacientes en nuestro grupo que llegó a 15 años sin progresar a la crisis blástica. Como con la hidroxiurea, a lo mejor lo que mejoraba era evitar las complicaciones de estasis. El interferón y asociado a trasplantes tuvo mejores curvas en las que decía que estaban alrededor del 40% y que todavía fueron cayendo después. Y el imatinib, en el estudio IRIS, que es el estudio más significativo del uso del imatinib comparado con aquellos que tenían interferón, inclusive hubo la necesidad de cruzar el brazo ante la mala respuesta aún con interferón, ante la superior de imatinib. Es un estudio muy seleccionado que los persistentes de pacientes fueron pocos. ¿Cuál es el otro problema? ¿Qué va a pasar a medida que hagamos más pacientes con leucemia mieloide crónica y que economías y accesos a diagnóstico, como lo calcularon en Estados Unidos y en Europa, lleguen más rápido al cúmulo de pacientes? Pues que va a ser demasiado el número de pacientes a tratar y el problema probablemente sea desde el punto de vista económico. El tratamiento con imatinib en México comprado en farmacia vale 35,000 pesos mes. Entonces mantener a un paciente y que esté vivo 5 años o más, pues es multiplicarlo mucho más allá de un costo de trasplante, inclusive halogénico, familiar con intensidad completa. Entonces, los puntos va a ser tratar de llegar más rápido al diagnóstico, lograr las respuestas hematológicas y ubicar, según el sitio donde uno esté, las posibilidades a lo que tiene acceso o derivar y hacer la referencia de los pacientes a donde lo puedan tener. Entonces, la parte clínica es que el paciente esté bien y ahí quiero hacer alguna salvedad. El médico y el paciente está tranquilo cuando la biometría va bien y entonces empieza uno a pensar en otras cosas. Y ahora en la actualidad inclusive el tomar médula ósea más seguido, los pacientes se resisten. Hay el FISH y hay la reacción en cadena de polimerasa y entonces puede uno valorar la remisión citogenética y la molecular, pero también dependerá del acceso a que se tenga y dependerá que la genética no es la única que va a mostrar la evolución clonal. 6 meses antes, si las otras stem cell pueden persistir y va a marcar que el sujeto va a progresar, solo se va a ver con la genética. Y lo otro curioso, los estudios que ustedes leen, que me voy a hacer breve referencia, como el ENES de nilotinib, el Dasition de dasatinib, y no hago referencia al VELA porque no está autorizado todavía en México con bosutinib, son aquellos que demostraron que face to face, uno contra otro, fueron mejor los medicamentos. Y resulta que el protocolo llevaba estricto la respuesta citogenética cada 3 meses. Entonces, ver que se mantenía, y entonces era una de las cosas que costaba más trabajo. Y vean cómo dentro de los mismos estudios, dentro de la respuesta citogenética o la respuesta molecular, ahora el otro marcaje que persigue sobre todo el grupo español, es no solo tener una respuesta molecular, sino tenerla rápida antes de los 3 meses. En la logística de cada una de las instituciones donde ustedes se han formado inclusive, pues a veces no es tan fácil hacerlo. Hay pacientes que lo acaban pagando inclusive a nivel privado. Si se manda a Estados Unidos puede valer 12, 14 mil pesos. Algunos de los laboratorios en México lo hacen alrededor de 5 mil pesos. Y hay laboratorios que afortunadamente dentro de la industria, fuera de protocolo, han podido apoyar a diversos sitios para lograr esto. Y entonces los radios que antes clásicamente, y lo digo mal, la relación más bien de índices, de cómo está el BCR-ABL y que haya disminuido a un 10% antiguamente ya hablo de 2010, se consideraba que fuera pronóstico hasta los 18 meses, ahora se busca a los 3 meses. En el ASH de 2014
de 2013, perdón, todavía se publicó, Stigman en España publicó que era mejor pronóstico lograrlo a los 2 meses, pero se necesita casi tener el grupo de investigación de laboratorio. Brevemente, la comparación, que además tuvo una finalidad de nilotinib, optimizar dosis entre 400 2 veces al día o 300, por una de las cosas simples, hasta por razón de costo, contra el estándar de 400 miligramos. Aquí quiero decir algo, y luego se encuentra uno con compañeros hematólogos de otro lado, que dice es que mi paciente no tolera 400 o 300, va mejor, o si es de la tercera edad, 200. A ustedes que van iniciando en esto, yo creo que hay que ser muy estricto en los 400 miligramos. Todos los grupos tenemos pacientes de 80 o 90 años con 200 miligramos, pero son pacientes que por la edad o el Hasford de inicio nunca van a entrar en una remisión molecular completa, a veces nos cuesta trabajo en medirla, entonces se pueden mantener. Pero un paciente estándar a un nivel privado estrictamente tiene que ser 400 miligramos, en el caso de imatinib, 2 veces al día. Por logística hay algunas instituciones que les tocaría a un paciente darle 600 miligramos de imatinib y de nilotinib, perdón, y la tableta que tienen es de 150. Entonces hacen ahí un híbrido a 500, 300, 150, en vez de y 300 y acaban 450 o 500 cada 12 horas, dosis discontinua, o sea, le dan 300 en la mañana y 150 en la tarde. Y eso ahorita algunos de los pacientes que nosotros enviamos, lo tenemos en seguimiento, con lo que ellos hacen, está en remisión molecular mayor o de 3 logaritmos, pero mucho cuidado. Y esto no quiere decir que haya sido malo, nosotros lo hicimos, o nosotros lo hemos hecho inclusive cuando el paciente o nos ha faltado el recurso. Pero hay que ser muy estricto. Si uno lee y se convence de los protocolos cuando uno tiene un paciente, en ciertos puntos hay que ser tan estricto. Y obviamente, en amarillo, siempre fue superior a los azules, y el azul intenso es la dosis menor de nilotinib, por eso la dosis en México oficial 300 miligramos 2 veces al día. Lo más importante es probablemente con esto los riesgos, que a todos los pacientes, aún los de riesgo alto de Hasford o de Socal en este caso, que se usaba acá, se rescataron. Entonces se trata de que un paciente con mieloide crónica lo más rápido posible le pueda yo completar el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Y evitar, esto es lo del primer año, hay un porcentaje que puede hacer crisis blástica. Entonces, según los tiempos de evaluación, esto es lo que gana uno con nilotinib a 300 o a 400 respecto a imatinib. Entonces rescatamos, aunque sean en un estudio aquí de 600 pacientes, a más de 60 pacientes o alrededor de 50 y tantos que no hicieron la crisis blástica con este tratamiento. Aquí les enseño nada más alguna de las anteriores de a 3 años de seguimiento, donde lo que se busca es la respuesta molecular mayor. Y ahora lo más correcto ya no es hablar de respuesta molecular mayor, sino de 3 logaritmos, de 4, de 4.5 o de 5. Entre paréntesis, por ejemplo, las muestras que se mandan a Estados Unidos por algunos de los laboratorios privados llega a 4.5. Australia, el grupo de Australia, es a lo mejor uno de los en el mundo, y por eso es lo que hacen de estandarizar los laboratorios, que puede registrar hasta 5 logaritmos. Si cambiamos a dasatinib, ¿qué es lo que sucede? Dasatinib también tenía dosis de 70 miligramos 2 veces al día. Cuando se vio el usar, 70 miligramos, sí, 2 veces al día, inicio era 140 días. Cuando se vio la posibilidad de que una sola de 100 miligramos pudiera ser superior, se vio que uno de los efectos que ustedes habrán leído o vivido de los derrames pleurales o pericárdicos disminuía. Entonces fue uno de los puntos también con buena fortuna para demostrar que dasatinib fue superior a imatinib y que tenía menos efectos secundarios. Nosotros tuvimos la oportunidad en ambos estudios de participar con pocos pacientes. En México quien más tuvo fue también el grupo de la raza, el doctor Ayala con dasatinib. Y entonces vean, lo que uno busca es esto: cómo les va si tuvieron menos transcritos en cuanto a la progresión, y si expresaban menos del 1% o del 10%, la progresión es mucho menor, aún con el mismo imatinib. Esto es algo importante, o sea, si logramos con el imatinib, quiere decir que el imatinib, a mi juicio, no está fuera de terapia, sino que probablemente, y sobre todo en la adhesión, sea uno de los puntos más significativos a continuar. Las curvas de sobrevida, y tomando en cuenta los 3 meses de remisión. Vean lo drástico cómo se va, y que además tiene significado estadístico. Si el paciente, a ver si me he dado a entender, a los 3 meses
tiene menor expresión de transcritos del 10%, en este caso, que son del 1% a los 3 meses, son estas curvas, o entre el 1 y el 10 son equiparables. Pero si todavía tiene mucha actividad del 10%, más del 10%, espera uno que no va a responder. Y entonces esas son las conclusiones y lo que se está buscando es la posibilidad de suspender la terapia. Hay otro de los estudios que le puse alguna de las imágenes,